Bienvenidos. En este vídeo os daré una serie de consejos para superar las pruebas físicas, ya sea las pruebas de CAF o el INEF para entrar en la universidad, o también en las oposiciones, ya sea de Policía Nacional, local, bomberos, militar, guardia civil, etc. En un principio el enfoque de este vídeo y mi experiencia iba a estar centrado en explicarlo para las personas que iban a ser CAF, pero al preparar el vídeo he visto que había muchísima relación entre las diferentes pruebas también con las oposiciones, entonces para hacer un vídeo que pueda ayudar a mucha más gente, entonces he decidido hacerlo de manera más transversal. También para que os hagáis una idea os voy a mostrar en pantalla los diferentes ejercicios que tienen las diferentes pruebas y lo que se suele pedir más o menos en cada una. Obviamente va a depender mucho del organismo que esté organizando la prueba, porque no es lo mismo, por ejemplo, un policía local que uno nacional, las diferentes universidades tienen pruebas diferentes, los bomberos pues más o menos igual, pero como podéis ver en la tabla hay cierta relación en cuanto a las diferentes pruebas. También si vemos la baremación podéis ver que, por ejemplo, las pruebas del INEF de Madrid y las de Policía Nacional, las pruebas que son comunes, hasta conseguir la nota de 7, las exigencias son más o menos las mismas. Ya cosa muy diferente es, por ejemplo, las pruebas de bombero, porque esas son muchísimo más exigentes, y luego también, por otro lado, las de guardia civil, que son mucho más fáciles, y las del ejército, que son muchísimo más fáciles. Entonces, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, procedo a daros consejos, sobre todo muchas veces enfocado para que no lleguéis a fracasar, porque yo ya he fracasado, entonces para que no os pase, para que no lleguéis a fracasar, para que no paséis por ese mal rato. El primer consejo que os puedo dar es que conozcáis las pruebas al detalle. Y obviamente que las hayáis practicado antes para que estéis por lo menos familiarizados con esas pruebas y luego cuando lleguéis al día de la oposición no llevéis malas sorpresas. Muy importante estar familiarizado con las pruebas. Segundo consejo. Tenéis que entender que las pruebas son pruebas muy específicas. Entonces, un gran error que yo cometí, porque yo, por ejemplo, de los 16 a los 18 estaba preparándome para ser bombero. Y de hecho, de las pruebas de bombero, en la baremación que yo tenía como referencia, ya sacaba de 7 a 10 en todas. ¿Y qué pasó? Que cuando, por ejemplo, fui a las pruebas del INEF, me llevé un fiasco enorme y no las pasé. ¿Y cómo puede ser eso? Si son más fáciles. Porque, como podéis ver en la tabla, no son las mismas pruebas. Entonces, al no ser las mismas pruebas, es un gran error pensar que teniendo ciertas cualidades vayas a superar un tipo de pruebas sin haberlas practicado antes. Así que para evitar ese tipo de fiascos tan grandes, os recomiendo que hagáis una transferencia específica a las pruebas que vais a realizar. Ejemplos que os puedo dar, lo que es en mi caso. Yo tenía preparados los 1000, pero no los 2000. Tenía preparados los 100, pero no los 50. Y cosas por el estilo. Entonces, como son pruebas muy diferentes, y eso os lo mostraré más bien en el siguiente vídeo, en el que voy a abordar la preparación de cada prueba de manera más o menos individualizada para poderos ayudar, este es solo de conceptos y cosas así. Como son pruebas tan diferentes, pues es normal que cuando te toque hacerlos no consigas el resultado que podrías estar esperando. Siguiente consejo. Y también relacionado con el conocimiento de las pruebas. Creo que es muy importante llevar una buena estrategia antes de ir a las pruebas. ¿Por qué? Porque si vais a la loca podéis llegar a sabotear las pruebas y podéis llegar a fracasar por eso. Por ejemplo, si hay pruebas que son eliminatorias, a ese tipo de pruebas le tenéis que dar un énfasis adicional. Porque básicamente hagáis lo que hagáis en las otras y esas no las pasáis, vais a quedaros fuera. Y eso también lo tenéis que tener muy en cuenta si por lo que sea llegáis a hacer un nulo en una prueba. Porque si por ejemplo una prueba tiene 2 intentos, si una prueba la tienes de 10 y sacas un nulo en el primer intento, el segundo intento, si la cagas, te vas. Se acabó. O también mentalmente te puede afectar muchísimo en el rendimiento posterior y esos puntos te pueden hacer falta. ¿Cómo la fastidié yo en ese aspecto? Pues en mis primeras pruebas del INEF, la primera prueba fue la de lanzamiento de balón medicinal. Entonces yo de esa prueba esperaba sacar un 10, aunque no la había practicado nunca. Grave error. Muy grave error. ¿Y qué pasó? Que en el primer intento saqué un nulo. ¿Y eso qué significó? Que nada más empezar las pruebas, si ya empecé las pruebas con un nulo, pues otro nulo significa que se iba a acabar. Entonces lancé el segundo intento con un miedo bestial y asegurar y saqué un 2. Pero un 2 porque fui a asegurar, no fui a arriesgarme a ser el nulo. ¿Y qué pasó después? Pues que por ese nulo saqué menos puntos de los que tenía que sacar
porque ahí, por ejemplo, saqué solo 2 puntos de 10 que tenía que haber sacado y luego al final esos puntos me hicieron falta para poder aprobar. Así que muchísimo cuidado con los nulos. ¿Qué estrategias podéis hacer en este aspecto? Pues mirad, en la misma prueba. En mi tercera ocasión, en esas pruebas del INEF, no las llevaba de 10, las llevaba de 12. Entonces, el primer intento lo hice con mucha tranquilidad, asegurando, y saqué un 9. Y luego en el segundo ya lo hice más para desfogarme y quitarme la espinita. Pues si el 10 estaba en 9,5 metros, pues yo lo lancé a 11,5 metros. Entonces, si primero aseguráis, los segundos intentos pueden ser perfectamente de récord, pero primero tenéis que asegurar, para evitar problemas posteriores. Por otro lado, también con respecto a las pruebas eliminatorias de un solo intento, si por lo que sea ya lleváis bien encaminadas las pruebas físicas, si hay una prueba que es más arriesgada de padecer una lesión y si ya tienes bien encarriladas las pruebas físicas, pues piénsate muy bien si quieres forzar la maquinaria al máximo para esa prueba. ¿Por qué? Porque si te llegas a lesionar ahí, luego en una prueba eliminatoria, pues la puedes fastidiar y te puede salir. Un ejemplo, y esto lo he llegado a ver en las pruebas físicas del INEF, que normalmente por la tarde, la última prueba que es eliminatoria es la de los 2.000 metros. Entonces, antes de los 2.000 suele estar la prueba de los 50 metros lisos, o 50 o 60, más o menos. Ahora mismo no recuerdo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que los ejercicios de sprint son ejercicios que tienen mucho riesgo de lesión. Entonces, personas que ya tenían bien encarrilada las pruebas físicas y ya tenían la puntuación, al darlo todo en el sprint se lesionaron y entonces luego tuvieron que hacer la prueba eliminatoria de los 2.000 lesionados. Así que, en este aspecto, en las pruebas que sean de apto o no apto, en cuanto consigáis el puntaje para pasar, yo diría que os dejéis el ego en casa, os dejéis las ganas de hacer más puntaje en casa y aseguréis el acto. Tienes que centrarte que tú lo que quieres es entrar. La puntuación y quedarte por encima de otras personas solo es válido para, por ejemplo, pruebas como las de policía y las de bomberos, en las que estás haciendo un concurso, en las que tienes que sacar más. Pero pruebas como las de CAF, pruebas como las de Guardia Civil o pruebas como las del Ejército, que son de apto o no apto, tú céntrate en el acto y una vez tengas la puntuación no arriesgues, porque tienen que salir todas las pruebas y no tienes que dar nulo en ninguna. En este caso, ¿qué hacían muchas personas cuando llegaban a esa prueba? Pues básicamente lo que hacían es, hacían la prueba casi a trote, porque necesitaban realizarla, entonces aunque tuviesen un 0, como ya tenía la puntuación para pasar y solo les quedaba la prueba obligatoria, que la tenían que terminar también con el margen mínimo, pues entonces así no arriesgaron y también en el fondo pues tampoco se cansaron para la siguiente prueba. Yo en mi caso, con lesiones en las pruebas, os puedo decir que en mi tercer intento de las pruebas del INEF lo tenía preparado para un 10 y en las 3 primeras pruebas tenía más o menos un 9 de media, pero en la cuarta me lesioné, que fue una prueba de coordinación con la pelota y básicamente esa me la había preparado, por ejemplo, de 10 también y si lo hubiese superado, faltando la mitad de las pruebas, ya estaba adentro. ¿Y qué es lo que pasa? Que al hacer esa prueba me desgarré la espalda y casi no podía ni caminar. Y esa prueba, como no podía ni caminar, como no era eliminatoria, pues básicamente la terminé como pude para no quedar eliminado de las pruebas. Y si bien esas pruebas físicas las pasé un martirio en pruebas como las de velocidad o en las de carrera. Porque básicamente si estaba cojo, ¿qué podía hacer? Entonces también con eso, ¿qué os quiero decir? Que nunca os fiéis. Nunca os fiéis y tengáis una buena estrategia porque en cualquier momento las pruebas se os pueden torcer. Entonces, mucho cuidado con eso. Salvad los intentos, no hagáis ningún nulo. Hacer un primer intento haciéndolo todo perfecto a vuestro 80% y el segundo a récord. Y así, si llega a pasar este tipo de cosas como que os lesionáis en una prueba, pues ya tenéis una buena base de puntuación para luego, aunque no vayas a sacar un 10, que es a lo mejor lo que tenías preparado, pues por lo menos no suspendas. También otro detalle que he podido ver en las pruebas: la gente no calienta en las pruebas. Eso es un gravísimo error. Muchas veces la gente hace las pruebas fríos, sin haber calentado absolutamente nada, o directamente, como son filas, entonces en las filas a lo mejor, depende del grupo que tengáis, pues puede haber de 20, 30, 40 personas, y hasta que te toque el turno, pues muchas veces la gente está de los nervios, está lenta, está empanada, y luego cuando llega a la prueba, pues realmente, si está frío, pues obviamente no estaría cundiendo a su máximo nivel. Entonces, por ese lado, tener una buena estrategia de calentamiento para las pruebas físicas que podáis realizar estando, digamos, esperando vuestro turno, para que de esa manera podáis optimizar vuestros resultados. Fácilmente eso puede ser la diferencia de un buen calentamiento de que puedas sacar una puntuación 1 o 2 puntos mayor. Así que es muy importante que no os dejéis llevar por lo que estén haciendo los demás, porque la mayoría de gente no va a calentar nada,
Y antes de hacer cada prueba calentéis bien. Muy, muy importante. También el exceso de calentamiento también es negativo y eso me pasó a mí. A mí, por ejemplo, en las pruebas que os dije que me jodí la espalda y estaba cojo, pues como estaba corto de puntos y tenía mucho miedo de la prueba de los 2000, entonces al calentar para la prueba de velocidad, que tenía que sacar un 10 también, entonces calenté demasiado e hice esas pruebas fatigado y solo pude sacar un 7. Entonces, con esto que os quiero decir, que también el exceso de calentamiento, si incluye fatiga, es negativo y os puede sabotear. Entonces, ¿cómo puedo organizarme para hacer un buen calentamiento? Pues lo que tenéis que hacer es fijaos bien en la velocidad que está progresando las filas, de más o menos cuando os toque vuestro turno, y cuando os queden más o menos unos 5 minutos para que os toque vuestro turno, empezáis a calentar, no antes. El ejemplo que os dije de mi error al hacer la prueba de velocidad es que me puse a calentar cuando estaba otro grupo entero antes del mío, entonces fácilmente pasaron más de 20 minutos hasta que me tocó a mí. Y claro, yo ya llevaba más de 20 minutos calentando y estaba básicamente reventado. Así que es eso. Mirad la velocidad de las filas, calculad más o menos que os toque en 5 minutos y en esos 5 minutos por lo menos empezáis a calentar. Y así es ejercicio de calentamiento dinámico, para así optimizar el rendimiento. También, dependiendo del tipo de prueba, pues igual va a requerir de más calentamiento. Pero también tenéis que tener en cuenta de que depende del número de pruebas que tengas en el día, al final del día, si haces calentamientos muy largos, vas a acabar fatigando mucho. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, las pruebas del INEF son 8 pruebas y si calientas, por ejemplo, 10 minutos para cada prueba, estamos diciendo que has estado entrenando con calentamiento 1 hora y media. Entonces al final del día puedes acabar muy reventado. Así que por un lado, una estrategia podría ser, antes de empezar las pruebas, hacer una especie de calentamiento general para también irse mentalizando un poco, para lubricar un poco las articulaciones y luego antes de que te toque hacer cada prueba, 5 minutitos de calentamiento específico para hacerlo lo mejor posible. Pero sobre todo, aunque veáis a la gente quieta, sentada y sin hacer nada, y aunque vayáis a parecer personas raras que estéis calentando cosas por el estilo, no sigáis a la gente. No sigáis a la gente, céntrate, porque tú lo que tienes que hacer es superar esas pruebas. Lo que piensen otros o hagan los otros da exactamente igual. Así que tú céntrate en hacer lo mejor posible para entrar y ya está. También con lo de respecto al exceso de calentamiento, yo creo que esa lesión de la espalda de mi tercer intento fue por exceso de calentamiento. Porque yo esperaba sacar un 10 en la prueba de flexibilidad, en el sit and reach. Entonces, al estirar demasiado fuerte, a lo mejor relajé demasiado la musculatura de la espalda y al hacer un movimiento explosivo en la prueba con el balón, pues me hizo clac. Así que eso también tenedlo muy en cuenta. Si vais a hacer, por ejemplo, pruebas de flexibilidad o que requieren de mucha movilidad, recomiendo que primero hagáis un calentamiento dinámico, luego hagáis un par de estiramientos específicos sin pasaros mucho para no destensar la musculatura para otro tipo de pruebas y que no os lleguéis a lesionar como puede que me haya pasado a mí. Y luego cuando acabéis la prueba, antes de hacer otras pruebas también le metéis un poco de calentamiento dinámico para activar esa musculatura y que no esté, digamos, atontada para otras pruebas. Otro consejo que os puedo decir, y esto fue un error que cometí en mi primer y segundo intento, es no probéis cosas nuevas el día de las pruebas, ni de coña. No hagáis eso, es un error, es un gravísimo error. ¿Y a qué me refiero con cosas nuevas? Me refiero a comer cosas que no sueles comer el día de la prueba, a suplementarte como no lo sueles hacer el día de la prueba, a estrenar material el día de la prueba y cosas por el estilo. Porque por un lado, en la parte de suplementación y de alimentación, os podéis llevar una sorpresa malísima, la podéis joder entera si lo hacéis mal. Y luego la parte también del material, si utilizáis un material al que no estáis acostumbrados, entonces eso puede que haga que durante las pruebas no estéis cómodos y obviamente puede afectar a la puntuación. Es como decir que el día de las pruebas vas a ir y vas a estrenar que si zapatillas, que si vas a estar con mallas y cosas por el estilo. Entonces si no estás acostumbrado a ese tipo de material, pues igual aunque haga ilusión estrenarlo el día de las pruebas, te puede llegar a sabotear. En mi caso, ¿qué os puedo decir? Pues por esto yo saboteé tanto como mis primeras como mis segundas pruebas físicas del INEF. ¿Cómo fue? Pues que en las primeras me dio por desayunar fruta enlatada, cosa que no estaba acostumbrado a hacer, y luego llegué a las pruebas y antes de pensar tenía una diarrea bestial. ¿Y eso qué significa? Que luego también las pruebas las haces deshidratado. Así que no probéis cosas raras, sino que el desayuno que tengáis que hacer, digo desayuno porque las pruebas suelen empezar por la mañana, o también la comida del mediodía, que sean vuestra comida normal, no probéis nada raro. Y luego, en mis segundas pruebas, me dio por usar que si barritas energéticas y Red Bull, y luego ¿qué pasó? Que si bien al empezar
me pegó el subidón, como no conocía los efectos de ese tipo de suplementación, pues luego, después de ese pico, me pegó ¡pam! Un bajón bestial. O sea, luego estaba por los suelos, estaba destrozado. Y eso me afectó mentalmente y eso obviamente también afectó a mi rendimiento en las pruebas. Así que, suplementación que vayáis a utilizar, que sea suplementación que sepáis cómo funciona, para que podáis hacer una correcta estrategia de consumo y no os pase lo que os digo, de que pegue, por ejemplo, un pico y ¡pum! Y que luego rompáis el rendimiento del resto de pruebas, o que os dé que si diarrea y que mil historias. Mucho cuidado con eso. Ya que estamos hablando de aspectos de costumbres y cosas por el estilo, pues otra costumbre sería, por un lado, os recomiendo encarecidamente que si no tenéis obligaciones de tener que estar trabajando entre semana y cosas así, pues si tenéis algunos días de la semana, días libres totalmente, pues que hagáis entrenamientos que sean simulacros del día de la prueba. ¿Por qué? Porque eso os va a ayudar mucho a poder organizaros mejor el día de la prueba y para poder plantear una estrategia más específica y que os pueda dar mejores resultados. Porque tener en cuenta que muchas de estas pruebas físicas empiezan a las 8 de la mañana, luego hacen un corte al mediodía y luego continúan de 6 hasta las 7, 8 de la tarde. Entonces, estamos hablando de que si tú llevas una preparación que es, por ejemplo, nocturna o que es, digamos, en un bloque conjunto, pues luego cuando te enfrentes al día de la prueba, si son pruebas muy dilatadas en el tiempo, pues no estás acostumbrado tanto física como mentalmente para esas pruebas y te puede llevar una mala sorpresa. Así que, por lo menos en las 2 últimas semanas, recomiendo, si tenéis medios, si tenéis manera, que los entrenamientos los hagáis de manera específica con respecto al día de la prueba. Si, por ejemplo, la carrera está por la tarde, hacedla por la tarde. Si, por ejemplo, otro tipo de pruebas como las de fuerza o algo así están por la mañana, pues hacéis esas por la mañana y luego por la tarde la otra, para que así os vayáis viendo que es una de, hostia, pues he hecho esto por la mañana y estoy fatigado y estoy corriendo peor por la tarde o cosas por el estilo. Os lo recomiendo encarecidamente. Si no tenéis medios, pues a lo mejor podéis hacer simulacros los fines de semana, de entrenar, por ejemplo, sábados o domingos, con esta estructura que os digo para que os familiaricéis. También, con esto de la familiarización, también hay otro detalle que es ajustar las horas de sueño para poder ir dormidos al día de la prueba. Yo, por ejemplo, como soy una persona noctámbula y soy muy nervioso, y más aún en mi tercer intento de las pruebas físicas, que estaba de los nervios total porque era mi último intento, entonces yo siempre he ido a las pruebas sin dormir. Básicamente porque tienes que estar allí presente a las 8 o 9 de la mañana y ese tipo de horarios no son para nada los míos. Entonces, ¿qué tipo de consejos os puedo decir con este aspecto? Que las últimas semanas ajustéis vuestros horarios de sueño para tener la estrategia planteada de que cuando lleguéis al día de las pruebas vayáis bien dormidos. También incluso llegando a contar con que por estrés os puede costar más llegaros a dormir y cosas por el estilo. Pero si, por ejemplo, tenéis una prueba a las 8 de la mañana y te tienes que despertar, por ejemplo, a las 6, pues a lo mejor, si las 2 últimas semanas estás acostándote normalmente como a las 10 de la noche o algo así, pues llegando al día de las pruebas, si te cuesta conciliar sueño, a lo mejor te llegas a dormir a las 2 y duermes 6 horas. Así que ese tipo de cosas tenedlas muy en cuenta, porque son de mucho valor. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer para dormir bien? Pues si obviamente has hecho las pruebas varias veces y tú conoces de sobra por varios días en las que las has simulado que las vas a pasar, entonces obviamente vas a estar más relajado para poder dormir. Es por decir, tú por ejemplo tienes las pruebas preparadas para sacar un 10 y como has estado haciendo simulacros, entonces sabes que en el peor de tus días siempre tienes un 7. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el día anterior de la prueba, pues es una de, yo ya tengo el 7 asegurado y no le das tantas vueltas, que si por ejemplo vas con la incertidumbre porque no te las has preparado bien o vas como a la suerte o vas como a la épica de, venga, que seguro que el día de la prueba lo voy a dar todo y que sale todo. No penséis eso nunca. Jamás. La preparación es lo mejor para ir tranquilo. Y aún así, con preparación también pueden pasar cosas raras como las que os estoy contando. También, hablando del tema de descanso, recomiendo que si las pruebas las tenéis, unas pruebas por la mañana y otras pruebas por la tarde, si hay un espacio muy prolongado de horas, recomiendo que os vayáis directamente a casa si podéis llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si las pruebas terminan a la 1 de la tarde, las de por la mañana, y las de la tarde empiezan a las 5, pues estamos hablando que tienes 4 horas en las que puedes llegar a estar en un entorno en el que no vas a poder descansar bien. Y eso puede sabotear a las pruebas de por la tarde. Así que piénsate muy bien si, por ejemplo, aunque tengas un trayecto de 1 hora hasta casa, incluso de ida y vuelta, si te puede compensar. Porque muchas veces ese trayecto a casa puede significar que aunque hayas invertido 2 horas en trayecto,
hayas descansado 2 horas de verdad y no hayas estado 4 horas en tensión, y más si has estado con otros compañeros de oposición, porque también si muchos de ellos están fracasando, pues te pueden pegar un poco la negatividad, te pueden pegar un poco la preocupación y cosas por el estilo. También por otro detalle, ¿dónde te vas a meter durante 4 horas? ¿Vas a estar 4 horas en el bar o vas a estar 4 horas en el parque? Realmente eso, aunque no lo parezca, eso puede agotar mucho. Yo recuerdo que en mis 2 primeros intentos pasé esas 4 horas en un parque y os puedo asegurar que, por un lado, ni comí bien, porque si tú vas a casa puedes comer bien y si te tienen la comida bien preparada y eso, porque tirar de bocadillos y eso, pues obviamente no es la mejor alimentación para unas pruebas físicas. Y por otro lado estaba más cansado cuando pasaron esas 4 horas que antes. Sin embargo, en la tercera, que fue cuando fui a casa, pues ahí ya fue un poco diferente. Si bien descansé en cierto modo mejor, pues esas horas que estuve en casa fueron básicamente tratándome la espalda, para arreglármela porque básicamente no podía caminar y tenía que correr. Pero al menos comí bien. 1 hora de trayecto y pico, pero yo creo que me sentó mucho mejor que esas horas en el parque. Tener eso en cuenta, ¿vale? O aunque no sea llegar a casa, pues por lo menos en ese tiempo tener alguna estrategia de descanso, de alimentación bien planeada para que no llevéis luego sorpresas y que no os sabotee. Porque lo más probable es que, aunque hagáis los simulacros que os estoy diciendo, de por ejemplo hacer las pruebas por la mañana y por la tarde, pues es muy probable que en ninguno de esos días de entrenamiento te hayas tirado 4 horas en la calle o en el parque esperando a hacer las pruebas de por la tarde. Entonces eso puede hacer que tu nivel de vigor haga ¡fum! Y eso también significa que tus notas van a ir ¡fum! Detrás del vigor. Tener eso en cuenta. Otro consejo que os puedo dar es que no dependáis de solo 1 o 2 pruebas, porque como ya os he estado comentando en el vídeo, si pasa algo que evite que saques buena nota de esas pruebas, te vas a quedar fuera. Por no decir también que las pruebas, por ejemplo, de velocidad y de carrera se hacen en exterior. ¿Y eso qué significa? Que si por lo que sea hace mucho viento y el viento está en contra, o llueve o cosas por el estilo, pues obviamente no vas a sacar las mismas notas que tú pensabas que podías sacar. Por no decir también que puede pegar el sol súper fuerte, porque no es lo mismo el sol de las 4 que el de las 8 o el de las 9 de la noche, y ese tipo de cosas pues obviamente tiene mucho que ver. Por ejemplo, en las 3 pruebas que hice, las pruebas de exterior, en la primera y en la segunda, la de los 2000 no las hice porque básicamente tenía que sacar un 9 para llegar a probar y yo no lo tenía preparado por 9, entonces es una de, mira, me voy para casa y ya está. Pero esos días, por ejemplo, en las de velocidad, estaba nublado y no hacía viento, entonces, aunque no las tenía tan preparadas como en el tercer intento, salieron bien. ¿Y qué pasó? Que en las terceras pruebas que hice, cuando tocó ir a pista, hacía un sol de verano bestial, estábamos a más de 40 grados y hacía viento en contra. Entonces esa prueba que tenía preparada para un 10, aparte de las lecciones, pues al final con el viento en contra, con la insolación y cosas por el estilo, al final solo saqué un 7 en el segundo intento, pero el primero saqué un 3. Así que tened cuidado de no depender de ese tipo de pruebas. Y ahora, ya abarcando un poquito un par de consejos en cuanto a la preparación de las pruebas, os voy a dar un par de consejos que os pueden ser de mucha utilidad, pero muchísima utilidad. Por un lado, si sois personas que estáis a punto de hacer las pruebas físicas, como el enfoque principal de este vídeo, que lo estoy haciendo para las personas que van a hacer las pruebas de CAF dentro de 2 semanas, o 3 más o menos, cuando tú no has llevado una buena preparación, entonces realmente lo que tienes que hacer es optimizar la técnica de ejecución. Entonces, optimizando esas técnicas, que es lo que más voy a enseñar en el siguiente vídeo, puedes mejorar tu rendimiento incluso para sacar 2 puntos más. ¿Y eso en qué pruebas pueden ser muy relevantes? Por ejemplo, las pruebas de salto, por ejemplo, las pruebas de los circuitos, por ejemplo, las pruebas de lanzamiento y cosas así, que son pruebas que con un par de retoques y con un par de prácticas enfocándose en hacer las técnicas bien hechas, pues pueden hacer la diferencia de que saques mucho más puntos. Yo, por ejemplo, cuando he entrenado a alguna persona para las pruebas de policía, al hacer, por ejemplo, circuitos de agilidad en un mismo día, al hacer un par de correcciones en cuanto a la técnica, pues pueden pasar, por ejemplo, del circuito de agilidad de sacar un 5 a sacar un 8 el mismo día. Ya, como os dije, pasar del 8 al 10, pues ya requiere de una preparación mucho más exhaustiva, porque ya digamos que esas notas son más de excelencia. O, por ejemplo, también en casos iguales, y a lo mejor en las pruebas de salto,
con un par de correcciones pues pueden pasar de un 5 a un 7 o cosas por el estilo, en el mismo día, solo teniendo más en cuenta aspectos técnicos y de buena ejecución. Entonces, si os queda poco tiempo para realizar las pruebas físicas, las pruebas que son sencillas, que son por ejemplo de un solo movimiento, o pruebas cortas que tienen potencial de que al hacer un par de cambios técnicos puedan mejorarse, pues centraros más en esas, y las pruebas que sean, digamos, que necesiten una preparación más extensa, como unos 2000 metros o unos 1000, pues esas obviamente intentad seguir mejorándolas, pero tener en cuenta que a lo mejor en esas 2 semanas, en esas pruebas que necesitan más preparación, como las de los 1000, 2000, vas a rascar a lo mejor medio punto, y haciendo estas correcciones que os estoy diciendo en otras pruebas, pues puedes rascar hasta 4 o 5 puntos más. Y así digamos que podéis optimizar mucho más vuestro tiempo. Como ya os he dicho, este tipo de cosas las abordaré de manera más individualizada a ciertos bloques de pruebas en el siguiente vídeo. Y las pruebas son las que os puse en la tabla de inicio. Y ahora, ya pensando en esas otras pruebas que necesitan de mucha más preparación para sacar buenas notas, como las de carrera, que si las de dominadas y cosas por el estilo. Si bien eso lo voy a profundizar más en el siguiente vídeo, en este quiero decir algo con las de carrera. En este quiero decir algo con las de carrera y con las preparaciones a largo plazo. Yo, por ejemplo, después de haber fracasado en mis primeras pruebas, también hay que tener un par de detalles que hay que cuidar. Hay que intentar no lesionarse o estar, digamos, un poco entre algodones antes de hacer las pruebas físicas. Porque yo, por ejemplo, me lesioné tanto en las primeras como en las segundas de la manera que os voy a decir. Por ejemplo, para mis primeras pruebas físicas, si las pruebas fueron a principios de julio, yo cuando estaba sobre abril ya las tenía más o menos listas para sacar muy buena nota, tipo más de 7. ¿Qué pasó? Que al prepararme para una exhibición de capoeira y al haber estado que sí trabajando y cosas por el estilo, pues por un lado, ese rendimiento que ya tenía en abril fue menguando porque estaba más ocupado, entonces no podía entrenar, entonces el rendimiento también baja. Y luego al lesionarme, que me lesioné a 4 semanas más o menos de las pruebas físicas, entonces básicamente tenía el talón negro y no podía correr. En ese último mes prácticamente no pude practicar las pruebas de carrera hasta las últimas 2 semanas que la inflamación bajó y pude entrenar. Así que me tocó más especular y así me fue como el culo. En las segundas, por el contrario, también pasó algo similar, que sobre abril las tenía ya preparadas para sacar un 10 en todas, pero empecé a sufrir sobrecargas en las piernas. ¿Y eso qué significó? Que solo correr ya me dolía. Entonces, en principio ya estaba preparado. Luego, como empecé a encadenar lesiones, pues obviamente al llegar a unas pruebas físicas, la mitad de pruebas son de carrera y unas de salto, y todas esas pruebas duelen, pues obviamente en algo afectará, ¿no creéis? ¿Y cómo solventé, por ejemplo, esto de las sobrecargas de las piernas? En primer lugar, a mí se me sobrecargan mucho las piernas al correr mucho porque peso mucho. Yo normalmente mi peso normal está entre los 85 y los 90 kilos. Entonces, si vais a hacer pruebas de oposición a bomberos y cosas por el estilo, tened en cuenta de que ese tipo de pruebas están más enfocadas para personas, digamos, con un físico muy atlético. No están para armarios empotrados, ni de coña. Ni de coña. Así que quitaros peso, aunque perdáis en cierto modo masa muscular, pues en cierto modo puede llegar a veniros hasta bien. En el caso de las piernas, ¿cómo pude hacerlo? Porque las segundas pruebas fui mal preparado por eso, porque estuve encadenando lesiones y el último mes casi no pude entrenar, fue horrible. Pero en las terceras tomé un par de medidas que me vinieron muy bien. La primera fue aprender a descargarme las piernas, a hacer descargas. Entonces todas esas contracturas que tenía en las piernas, pues yo me las quitaba. Como eso es material de fisioterapia, no lo puedo mostrar, pero podéis buscar a ver si por internet están descargas de gemelos, descarga de sóleo, descarga de peroneos y descarga de tibial posterior. También otra que a mí, por ejemplo, me dio mucho problema es la fascia plantar. Entonces, si tenéis muchos problemas al practicar los ejercicios de carrera, porque se os descargan demasiado las piernas y son de rodilla para abajo, pues buscar información por internet de cómo daros automasaje y poderos descargar estos 5 músculos, porque en mi caso eso marcó un antes y un después, porque muchas veces ya estaba en una especie de círculo vicioso en la que corría, estaba preparado, las piernas empezaban a reventar y de repente revientan las piernas y tengo que estar un mes sin correr. ¿Qué segunda medida hice para evitar este tipo de sobrecargas y lesiones? Perfeccionar la técnica de carrera, aunque ese tipo de cosas lo abarcaré más bien en el segundo vídeo, pero si buscáis técnica de carrera, sobre todo así de manera rápida, lo que os puedo aconsejar es mejorar vuestra pisada en el suelo y mejorar vuestra fuerza de reacción contra el suelo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tardáis mucho tiempo en reaccionar al impacto, cuando tocas el suelo, si tardas mucho, por ejemplo, entre paso y paso, todo ese impacto se lo comen las piernas. En cambio, si reaccionas rápido,
Es como que las piernas hacen un efecto muelle y esa energía, en vez de irse a las piernas, te ayudan a desplazarse. Así que perfeccionar vuestra técnica de carrera para evitar ese tipo de lesiones. Y luego también lo que marcó el antes y el después totalmente, porque digamos que con estas dos cosas fui mejorando, pero se me seguían cargando. Obviamente, si pesas mucho, pues al final, si se optimizan ciertas cosas, pues va mejor, pero no es milagroso. Y ya la puntilla, digamos, con lo que ya pude ir mucho mejor, fue comprando calzado específico, calzado caro. Así que si estáis teniendo problemas con las piernas y tenéis un calzado que no es el más adecuado, planteaos muy bien el comprar un calzado que aunque sea caro, os pueda venir mucho mejor. Un calzado específico de carrera, porque en mi caso fue casi milagroso. Con las medidas de antes, de que se me estaba sobrecargando a que directamente solo se me cargaba mucho si corría más de una hora. Un consejo, porque muchas veces que si las zapatillas que son que si pronador, que supinador y cosas por el estilo. Tengo un amigo que es podólogo y él recomendaba mucho el uso de zapatillas neutras. Así que si no sabéis si sois que si pronadores, que supinadores, si no vais a hacer un análisis de vuestra pisada, por lo menos si escogéis unas neutras, pues ahí por lo menos ya tenéis por dónde tirar. Esto sobre todo también son inversiones que hay que acabar haciendo cuando vas a hacer pruebas de policía y de bombero y tienes que sacar ya notas de 7 para arriba. Que ya digamos que la preparación es muy diferente. Digamos que en todo ese tipo de pruebas llegar al 5, llegar al 7 es relativamente fácil, pero realmente a partir del 7 es cuando empieza la bestialidad y es cuando empieza la gente que tiene una preparación física espectacular. ¿Qué más puedo decir? Y ya enfocado un poco de qué pasa si llego a fracasar o cosas por el estilo, pues habrá que ver. Vamos a ver por cada caso. Por ejemplo, si tú llegas a fracasar para las pruebas del INEF, pues si no te quieres quedar un año en blanco, puedes ir a Tafat o puedes directamente ir a otra universidad que tenga CAP y que no tenga pruebas físicas. Así de simple, que no te dé miedo, ve a otra y ya está. Al final el título va a ser el mismo. Como habéis podido ver en los diferentes baremos, y teniendo en cuenta que muchas de las oposiciones tienen muchas cosas comunes, pues muchas veces suele pasar lo siguiente. Como las pruebas más difíciles son las de bomberos, pues muchas veces las personas que, por lo que sea, no han podido entrar en las de bomberos, pues luego van a las de policías y las pasan. O también personas que quieren las de policías y no han podido pasar, pues pasan a las de guardia civil, que son muchísimo más fáciles, y cosas así. Entonces al final tenéis que ver qué tipo de vocación tenéis, y si lo único que queréis es tener un trabajo fijo o estable o cosas por el estilo, pues plantéate si te puede compensar, aunque no llegues a ser policía, pues pasar a guardia civil y ver qué opciones tienes para luego, por ejemplo, pasar de guardia civil a policía o cosas por el estilo. Ya cosas más serias creo que viene a ser lo del ejército y cosas por el estilo, porque no sé si cuando entras al ejército ya tienes como una especie de compromiso de por vida quedándote en la reserva y cosas por el estilo. Como eso son cosas que desconozco, pues no lo sé decir, pero plantearlo también. También, otro tipo de medidas, ya si por ejemplo tenéis mucha vocación, pues si por ejemplo no entráis, pues también habría que plantearse si estáis dispuestos a desplazaros, porque por ejemplo en el caso de las universidades, pues hay muchas universidades a lo largo de España que por ejemplo puedes acceder con un 5 y sin pruebas físicas, por no decir las universidades privadas. En el caso de por ejemplo bomberos, pues hay otras alternativas, que son por ejemplo la UME, que es la Unidad Militar de Emergencia, pero creo que antes habría que ser militar y que no suelen sacar muchas plazas. Lo de policías, pues si no podéis nacional, pues a lo mejor local y luego ver si podéis pasar a nacional, pero lo primero es como ya asegurar un trabajo, como estar ya dentro. Y ya en el peor de los casos, que no tenéis de una cosa y otra, pero tenéis mucha vocación y cosas como de policías y eso, pues creo que hay otro tipo de trabajos como son los trabajos de escolta o son los trabajos de guardia jurado, vigilante y eso, que tienen pruebas físicas muy sencillas. Entonces de ahí a lo mejor podéis encontrar trabajo de manera más sencilla mientras podéis entrar en vuestra oposición y ya digamos que estás como en el sector, como en el sector de seguridad. En el caso de bomberos, ¿qué otras opciones habría? Pues por ejemplo, creo que hay opciones como la de socorrismo en medio natural y cosas por el estilo que os puede ser de utilidad. Yo por ejemplo hice lo del curso de socorrista cuando estaba interesado en entrar a lo de bombero, porque es un poquito como el rollo y por ejemplo de socorrista siempre vais a poder tener trabajo tipo en pantanos o tipo a las malas en piscinas comunitarias, pero al final es como digamos que estar un poco en el sector. Entonces al final estos son decisiones más personales. El próximo vídeo queda pendiente, no sé realmente cuánto tardaré en hacerlo, pero va a ser el de prepararse más las pruebas físicas. El enfoque va a ser para sacar más bien hasta un 7. A partir del 7-8 cambia totalmente el enfoque, porque es un enfoque más de alto rendimiento. Pero yo creo que para personas que más o menos es el rango de nota que queréis conseguir, pues os puede ser de mucha utilidad. Ya resumiendo un poquito este primer vídeo, pues la esencia es no tanto
intentar sacar la mejor nota, sino de una vez ya sepas que ya pasas, pues no la cagues. Eso es lo que os estoy diciendo con este vídeo. Primero, asegurar durante la preparación que vas a pasar, o sea, que es como de que eres capaz, y ya a partir de ahí, para ir a las pruebas, es simplemente no cagarla. Es así de simple. Ese es el consejo de este vídeo. Y luego, por otro lado, en cuanto al fracaso, porque yo, por ejemplo, haber fracasado en esas pruebas me supuso un palo enorme, enorme. Fue un palo durísimo y el estado emocional es malísimo, 3-4 años muy mal, hasta que pude entrar a la carrera por otros medios, pero fue fatal. Y realmente ahí tenéis que comprender que vosotros podéis ser atletas o deportistas muy completos y podéis ser muy competentes, pero realmente, como son pruebas específicas, pues es lo que hay. A mí, por ejemplo, en ese entonces me pones a hacer unas pruebas de bombero y te las paso. Pero como son pruebas específicas, pues simplemente si llegáis a fracasar significa que en esas pruebas no sois buenos, pero podéis ser buenos en otro tipo de cosas. Tú puedes ser, por ejemplo, un ciclista de élite que lo puedes pasar mal, porque no son pruebas específicas a lo que tú eres competente. O puedes ser, por ejemplo, un tenista y también lo puedes llegar a pasar mal. Pues al final cada uno tiene su deporte, tiene sus disciplinas y las pruebas son las que son y es lo que hay. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda. Mucha suerte en vuestras pruebas. Espero que paséis. Un saludo.